En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Bien, vemos el capítulo 15 del libro de Rollo Marín, la ciencia del religioso. Aunque el tema que abordamos en este capítulo interesa primaria y especialísimamente al religioso sacerdote, es evidente que entre los religiosos, aquellos que son sacerdotes, están muchísimo más obligados por razón de su ministerio al tener ciencia, a saber. ¿Sí? Entonces, especialísimamente obliga al religioso sacerdote en vista al ejercicio de su ministerio apostólico, predicación, confesión, dirección espiritual. Afecta también de manera directa e inmediata a los religiosos y religiosas dedicados a la enseñanza y en cierto modo a los simples hermanos o hermanas de obediencia, a los religiosos comunes y corrientes, por más que no tengan que enseñar en una clase, aunque siempre se enseña, ¿no? Evidentemente siempre se enseña, pero aunque no tengan que dar clase, digamos, y tampoco pueden desentenderse del todo las mismas monjas que viven en rigurosa clausura, sin trato alguno con el mundo exterior. Expondremos los siguientes puntos, dice Rollo Marín. En primer lugar, la necesidad de la ciencia sagrada en el religioso, y en segundo lugar, cómo estudiar, ¿sí? Y vivir esa ciencia. ¿Sí? Porque el religioso está obligado a estudiar, a saber, pero también a vivir, porque es consagrado. Bien, entonces, en primer lugar, necesidad de la ciencia sagrada en el religioso. Rollo Marín sigue una encíclica de Pío XI, Ad Catholici Sacerdoti. Y en esta encíclica, el Papa Pío XI dice que son 6 las principales. Él da, el Papa Pío XI da 6 principales enseñanzas acerca de esta cuestión que nos ocupa, de la ciencia del religioso. ¿Qué cosas, cuáles son las 6 enseñanzas que da Pío XI en esta encíclica? En primer lugar, él habla, Pío XI en esta encíclica es Ad Catholici Sacerdoti, o sea, los sacerdotes católicos habla. Pero recuerden lo que dice Rollo Marín, se aplica con cierta analogía absolutamente a todos los religiosos. Bien, ¿qué cosa tiene que tener el sacerdote? El sacerdote ha de ser un verdadero maestro, tiene que enseñar, ¿sí? No solamente saber, sino enseñar. Sí, es importante. Lo que importa es lo que queda en la cabeza del alumno. Eso es lo que se enseña. Como tal de que implica no solamente saber, no solamente decir, sino de alguna manera lograr ese milagro de que en la cabeza del alumno queden los conceptos. Entonces, en primer lugar, el sacerdote debe ser un verdadero maestro. En segundo, ha de poseer extensos conocimientos teológicos, Si viene un laico y le hace una pregunta al hermano, perdón que interrumpa con un chiste, pero
Ayer estaba caminando por la calle y un borracho y me dice: padre, ¿cómo está el padre Francisco? Así me lo dijo: ¿cómo está el padre Francisco? Y yo dije: padre Francisco, estoy yo, está el padre Ernesto, padre Francisco. No conozco ningún padre Francisco, le dije. El de Roma, me dice. En fin, el sacerdote que no conocía al Papa. La cuestión es que, más allá de eso, viene un laico a la portería, hace una pregunta a la hermana. La hermana no tiene ni idea de nada. ¿Qué impresión le queda al sacerdote? Le puede quedar muchas impresiones. Uy, mirá qué humilde la hermana, cómo se entrega a Dios en una entrega tan simple. Sí, le puede quedar esa impresión, pero también le puede quedar la impresión de que, mirá, la hermana es ignorante. Anda a saber si es fundada la entrega que ella le hace a Dios o si se basa en su ignorancia. ¿Cómo fundamenta la entrega? ¿No? Entonces, evidentemente, una persona que no tiene idea de nada, y que transmite eso, no tener idea de nada, ¿hasta qué punto es ejemplo? ¿No? ¿Por qué? Porque indudablemente las acciones que uno hace, por más buenas que sean, tienen que tener un fundamento. Y si la hermana no es capaz de dar fundamento de nada, ¿qué valor tienen esas acciones? ¿No? Sí. Entonces, evidentemente que la hermana tiene que tener extensos conocimientos, evidentemente que el sacerdote mucho más, pero la hermana tiene que tener. En tercer lugar, ha de seguir estudiando durante toda su vida. Una vez vi una hermana aprobar antropología con un 6. Después de no sé cuánto, pero podemos imaginar 6 intentos. ¿Sí? Y entonces, viendo el 6 en la cartelera, con una alegría enorme, dice: nunca más antropología. No es así. La hermana tiene que seguir estudiando toda la vida. ¿Sí? En cuarto lugar, ha de poseer una amplia cultura general. Por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Una persona que transmite una ignorancia absoluta en la cultura general es una persona que pierde autoridad, pierde poder de convencimiento, ¿no? Como que esta hermana, todo lo que hace se fundamenta en su ignorancia. Hay que ver, ¿no? Es así. Son objeciones que la gente pone y son obstáculos, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una falencia que tenemos. Una vez en un noviciado de ustedes, donde había hermanas de muchos países de Europa, para precisar, no lo pregunto acá por las dudas, pero pregunto a las hermanas: bien, ¿qué cosa es el Partenón? Nada, ignorancia total. Son europeas, no tenían ni idea de lo que era el Partenón. Entonces, evidentemente una persona así, bien, tiene que tener una amplia cultura general. Si es posible, cultive alguna especialidad, dice el Papa Pío XI. Es bueno que la hermana, en su formación permanente, cultive una especialidad, algún tema que le guste, que quiera profundizar. Tampoco se trata de que necesariamente, aunque puede, no es que lo estoy descartando para nada, pero tampoco se trata necesariamente de que publique artículos. Pero que está bueno que cada tanto
charla, cada tanto, una vez cada 2 años, no digo que continuamente, pero cada tanto de una charla a sus compañeras de comunidad de las cosas que va estudiando. Y en último lugar, dice el Papa Pío XI, de ordinario, no basta la santidad sin la ciencia. O sea que de alguna manera para fundamentar el ministerio, en el caso del sacerdote, y la vocación del religioso, se necesita esa santidad y esa ciencia. Y de ordinario no alcanza la santidad, es necesaria la ciencia. Y, por ejemplo, lean El arte del Padre, el tomismo esencial. Buenas noches dada por el Padre Huela en unas jornadas tomistas de por qué se estudia Santo Tomás y por qué principalmente la filosofía, ¿no? Las pruebas que va a tener el religioso ante el mundo moderno, que pueden llegar a ser, a debilitar, no quiero decir disolver, sino aguar, no sé, pero tampoco otra palabra, pero de alguna manera sí, disolver o aguar o ablandar, ¿no? Cuando uno eche la vocación de la persona, ¿no? Pierde esa firmeza, ¿no? Hay una palabra muy específica. ¿Cómo? Evanescente. No, pero eso no es español, ¿cierto? Sí, en el arte del Padre dice la evanescente espiritualidad progresista. No, pero no es esa la palabra. La cuestión es que sí, se disuelve. Y entonces sí, puede ser recontra super santa, top, pero lo normal es que no sean super santas top, sino que sean santas, santas nada más. Y entonces necesiten para reforzar esa santidad una ciencia para vencer los ataques. Bien, y ahora vamos velozmente a cada uno de estos puntos, que no deja de ser el primer punto, ¿no? Que es la necesidad de la ciencia, porque el otro segundo punto es cómo estudiarla y practicarla. Sobre la necesidad de la ciencia, estos 6 elementos que enseñó Pío XI, que los vamos a ver ahora. Entonces, primero, el sacerdote ha de ser verdadero maestro. Eso se lo exige la Iglesia. Así, por ejemplo, en el canon 974 del Viejo Código, recordemos que el libro de Rollo Marín es anterior al Código actual, ¿no? El canon 974 señala entre los requisitos para la lícita ordenación sacerdotal que el candidato posea la ciencia de vida. Sí, por eso hay muchos obispos que ellos quieren tomar audiencias, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, yo ordeno, vamos a decirle, bueno, acá tenemos este muchacho tan bueno que quiere ser ordenado sacerdote, ha aprobado todas las materias, ha terminado los 7 años de sacerdote. El obispo agarra y dice, bueno, está bien, muy bien, yo les creo que sabe mucho, pero audiencia se la tomo yo. A ver, vení, confesame. ¿No? Y le hace preguntas. Entonces tiene que tener la ciencia de vida. En segundo lugar, se lo exige el mismo Dios, hasta el punto de amenazarle con excluirle del sacerdocio en caso contrario. Por haber tú desechado la ciencia, yo te desecharé a ti para que no ejerzas mi sacerdocio. Eso es un texto de Oseas 4:6. ¿No? Pero la cuestión es que evidentemente, si santidad y ciencia dijimos, o ciencia y gracia, evidentemente que no hay que hacer esa distinción dialéctica tajante total, porque muchas gracias te las puede llegar a dar Dios por el esfuerzo tuyo de adquirir tu ciencia, ¿no? Y muchas veces te da la gracia de una comprensión en el medio de tus esfuerzos por entender algo, ¿no? Pero no es que vos lo entendiste sin la gracia, es la gracia, sí, pero te estabas reventando para tratar de entender.
veces Dios no da la gracia si uno no pone de su parte, ¿no? Y después se lo exige el propio ministerio. ¿Sí? Tiene que enseñar a sabios e ignorantes. Bien, ha de poseer extensos conocimientos teológicos. Ha de conocer con la máxima extensión y profundidad posible las siguientes materias que ha de saber exponer convenientemente al pueblo fiel: la Sagrada Escritura, la teología dogmática y moral, las leyes de la Iglesia. Es fundamental el conocimiento al día, porque esas leyes van cambiando. Es fundamental el conocimiento al día de las leyes de la Iglesia, contenidas principalmente en el Código de Derecho Canónico y en las disposiciones que emanan continuamente de la Santa Sede a través de las sagradas congregaciones y demás dicasterios romanos. No es lícito improvisar o dejarse llevar del propio gusto o capricho en lo relativo a la liturgia, al culto divino, a la administración de los sacramentos y en todas aquellas cosas en las que la Iglesia ha dado normas concretas y precisas. Tenemos una ceremonia, ¿cómo la hacemos? Y empezamos a opinar de cómo hacerla, ¿no? Pero vos sabés lo que dice la Iglesia acerca de esto, de cómo hay que hacerlo. Bien, no solamente hay que tener el conocimiento, sino también el manejo, ¿no? Saber buscar, porque capaz que no te acordás de memoria todo, pero saber buscar en dónde encuentro estas respuestas. ¿Le puedo dar el escapulario a una persona que no vive en gracia? Consultas que me hicieron ayer una monja. ¿Le pueden dar el escapulario a una persona que no vive en gracia? Bueno, interesante. Bien. Tiene que conocer la ascética y mística. Esto evidentemente también para su propia vida personal. Vayamos a un caso extremo. La hermana no sabe absolutamente nada, jamás escuchó hablar, no tiene ni la menor idea de lo que son las noches en la vida espiritual. Y está pasando por una noche. ¿Qué hace esa hermana? Se suicida. Entonces, evidentemente tiene que tener conocimiento, ¿no? Y también de la teología pastoral. Bien, de todas esas cosas tiene que tener conocimiento. En tercer lugar, ha de seguir estudiando durante toda su vida. El Papa sabe muy bien y se da perfectamente cuenta de que el ministerio sacerdotal lleva consigo con frecuencia ocupaciones agobiantes, y no solamente el ministerio sacerdotal, la vida religiosa muchas veces tiene muchas ocupaciones que pueden llegar a agobiar. Y a pesar de ello, insiste en la necesidad de proseguir el estudio de la ciencia sagrada durante toda su vida. Por ejemplo, Membiel, que fundó clubes, asociaciones católicas, scout. Los primeros scouts en Argentina fueron fundados por Membiel, y con todas las actividades que hacía Membiel, los grupos, las enseñanzas, todos estudiaban 2 horas por día, a la mañana, 2 horas por día. Y no es que estudiaba, no estudiaba, o sea, de hecho se escribía con Maritain y le refutaba las cosas. Siendo párroco, no era un académico, era un párroco común y corriente. Su
únicos estudios eran los del seminario. No es que después, ¿no? Estudian el seminario, después se... Bien. Entonces ha de seguir, sabe que hay ocupaciones agobiantes y a pesar de ello insiste en la necesidad de proseguir el estudio de la ciencia sagrada durante toda su vida. No solo para no olvidar lo ya aprendido, sino para acrecentar el caudal de conocimientos y estar al día en multitud de cuestiones que envejecen rápidamente al ritmo de los nuevos tiempos y de las nuevas circunstancias. El sacerdote que no estudia, sacando tiempo de donde sea, falta uno de sus más graves deberes y bien pronto experimentará en su vida las tristes consecuencias de su culpable negligencia. Entonces se sabe que para estudiar hay que sacar tiempo de donde sea. No lo estoy diciendo de ustedes tienen que respetar el horario y todo, ¿no? Pero yo tenía un profesor en la universidad, Salas se llamaba, de química, en la universidad, ya éramos grandes, y venía el alumno, profesor, no pude estudiar, puedo hacer el examen otro día. ¿Durmió? Sí. Entonces tuvo tiempo para estudiar. Podría no haber dormido. Entonces, siempre hay tiempo. Bueno, evidentemente no le estoy diciendo que ustedes se queden en la noche despiertas estudiando. Pero la cuestión es que cuando tenés tercer binario es impresionante. ¿Viste la hermana que no tiene tiempo para hacer las cosas, pero de repente le llega una cosa que le entusiasma, cómo le encuentra? Es impresionante, ¿no? Lo que es la motivación. Bueno, hay que estar motivados para estudiar. En cuarto lugar, tiene que poseer una amplia cultura general. Se comprende que la cabeza del sacerdote religioso no puede convertirse en una enciclopedia universal o en un almacén de todos los conocimientos posibles, sagrados y profanos. No es lo que pide el Papa. Pero aquel acervo de conocimientos profanos que constituye el patrimonio común de toda persona medianamente culta, no puede faltarle al sacerdote de Cristo sin que su sagrado ministerio sufra un grave detrimento en multitud de ocasiones. Por ejemplo, es verdad que no tenés que ser una enciclopedia, pero Beethoven fue músico, jugador de fútbol o astronauta. Tenés que saber. A ver, tarareame algo que compuso Beethoven y me tenés que tararear 2 o 3 cosas que... Sí, algo tenés que saber. No puede ser que no sepas nada. Bien. Debe poder alternar y dar su opinión. Esto es muy interesante. Debe poder alternar y dar su opinión en todas aquellas cuestiones científicas que constituyen las principales preocupaciones comunes de las personas cultas con las que convive. ¿Qué opina usted, hermana, del evolucionismo? ¿De qué? Hay que tener una opinión fundada, bien formada, evidentemente. Y debe saberlas relacionar con las grandes verdades reveladas por Dios. O sea, debe, de alguna manera, ¿sí? Como hacía la escolástica, un saber único, debe de alguna manera saber las cuestiones, ¿sí? Las cuestiones generales que se debaten, sobre todo en el tiempo de hoy, e insertarlas, ¿sí? Bien en los fundamentos teológicos, señalando la admirable concordia y armonía que siempre ha de haber forzosamente entre las verdades de ciencia y las de fe. 5. Si es posible, cultive alguna especialidad.
El Papa advierte expresamente que la especialidad que se dediquen los singularmente dotados y con vocación para ella no ha de ser indigna de su carácter eclesiástico. Acá cuando yo leía esto no deja de ser interesante, esto es un punto discutible, ¿no? Porque, por ejemplo, han habido grandes monjes matemáticos, ¿no? El último matemático de la historia de la humanidad que supo toda la matemática de su tiempo. Hoy en día no existe una persona que sepa toda la matemática de su tiempo, porque de hoy, si hoy no existe que sepa toda, porque es tan amplio el conocimiento matemático que no alcanza la vida para estudiarlo. Pero el último matemático que supo toda la matemática de su tiempo fue Gauss, ¿sí? Que era un monje. Entonces es muy discutible, qué tipo de ciencia es digna para un religioso y qué tipo de ciencia no. Pero la cuestión es que tienen que ser ciencias que sean dignas, ¿sí? Al carácter eclesiástico. Hay muchas especialidades, en efecto, que sin ser expresamente malas o indecorosas, no dicen bien con el carácter eclesiástico y con la trascendencia soberana de su sagrado ministerio. Después no es menester poner ejemplos, dice Roger Marín, que digo eso, porque ahí va a ser discutible, ¿sí? Que podrían señalarse en abundancia, estando de por medio la gloria de Dios y el tremendo negocio de la salvación de las almas, el sacerdote o el religioso apóstol no puede malgastar su tiempo en frivolidades o bagatelas propias de gente ociosa y desocupada. Los superiores están gravemente obligados a vigilar a sus súbditos en este punto y a cortar los abusos con energía y sin contemplación. Sexto, de ordinario no basta la santidad sin la ciencia. El Papa alude claramente al santo cura de Ars, que a pesar de su deficiente preparación teológica, si yo escuché alguna vez que un examen, por ejemplo, que no le daban, bueno, está la escena famosa de un compañero re bueno, que lo ayudaba en todos los estudios, pero era tan cascote, que una vez el compañero perdió la paciencia y le pegó una cachetada. No podía ser que no entendiese eso. Y después fue el cura de Ars, ¿no? Pero él era un super santo. O sea, no se puede poner el ejemplo del cura de Ars para cualquier sacerdote y no sabe nada. Y bueno, el cura de Ars también, sí, pero está un poco lejos de la santidad del cura de Ars. Es medio chanto, ¿no? Entonces, pone el ejemplo del cura de Ars, ¿sí? Y también otra anécdota que había escuchado de que va el obispo a tomar un examen y toma uno, a otro, y todos exámenes excelentes, se cansó el obispo, no, todos saben, listo, están todos aprobados, y faltaba el cura de Ars. Y así zafó. Bien, en algunas universidades nosotros teníamos fama de saber mucho latín, porque los primeros que fueron sabían un montón, entonces a nosotros no nos tomaban latín, con eso de genios en latín. Qué gracioso. Bien. Entonces, lo de cura de Ars es una excepción. Si un sacerdote cualquiera lograra remontarse a la sublime perfección evangélica del santo cura de Ars, podría permitirse el lujo de no poseer grandes y profundos conocimientos teológicos. Su santidad lo supliría con creces. ¿Por qué? Porque habla con naturalidad. ¿Sí? El santo habla de las cosas teológicas con naturalidad. Porque las realidades
teológicas él la vive como tal, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo cosas del hermano Rafael que son espectaculares y dice, yo no sé si esto es así o no, me someto a lo que diga la iglesia, simplemente describo lo que yo siento, y están espectaculares. No habré estudiado, pero son perfectos. Bien. Pero bueno, hay que llegar a esa santidad, ¿no? La cuestión es que normalmente no es así. No digo que no sean santas, pero no es el grado. Entonces dice, en el supuesto de una vida cristiana mediocre, que por desgracia es lo más corriente y normal aún entre elegidos del Señor, sí, con todas las falencias y cosas, no hay más remedio que suplir en parte ese gran fallo, incrementando los otros elementos de que dispone el apóstol para el ejercicio y desempeño de su misión, entre los cuales ocupa lugar destacado la preparación teológica y científica, de acuerdo con las exigencias de los tiempos modernos. Bien, y el segundo punto es estudiar y vivir esta ciencia sagrada. No basta poseer fríamente la ciencia sagrada, es menester hacerla carne y vida propia, si queremos obtener de ella el máximo rendimiento en orden a la santificación propia y ajena. Y entonces, al modo de introducción de este punto, de lo necesario de estudiar y de vivir la ciencia sagrada, dice Rollo Marín, al tratar de investigar las causas del hecho evidentísimo de la descristianización de las masas, ¿sí? Las masas descristianizadas, se ha formulado la acusación de que una de las principales se debe a la falta de santidad y de preparación intelectual del clero. Por ejemplo, me contaban en Ucrania, cuando cae el comunismo, los jóvenes ávidos, ¿sí?, por encontrar respuestas, y los curas mal formados, pésimamente formados, que no sabían darle respuesta de nada. Entonces, curas, religiosos, monjas, todos, pésimamente formados, no sabían darle respuesta de nada, y como eran almas que se perdían, porque lo que buscaban con ansia y lo buscaban en otro lugar, no en la iglesia. Esta última, sí, la falta de preparación intelectual de los religiosos, se achaca en gran medida a que no se estudia ni se vive la teología en la forma de que se debiera. ¿Y por qué no se estudia y no se vive la teología en la forma que se debe? Por dos razones. Porque en la casa de estudio no se tuvo conciencia de esa vida, y porque los profesores no supieron despertarla entre sus alumnos jóvenes e inexpertos. ¿Sí? Los profesores no han entusiasmado para nada, ¿no? Es interesante eso, muy interesante. Por ejemplo, yo he hablado con profesores, profesora de biología. ¿Y por qué usted eligió estudiar biología y ser profesora de biología? Yo estaba en el equipo directivo de una escuela secundaria, y bueno, entonces a los nuevos profesores, y lo normal por un profesor que tuviera, al cual admiraba, como eso despierta. Y bueno, entonces la falta de buenos profesores. Pero es posible, dice en segundo lugar, es posible estudiar la teología en plan de vida. Así lo dice, estudiar la teología en plan de vida. O sea que en mi plan de vida haya lugar para estudiar y vivir la teología que estudio. Es posible. Y empieza a aclarar Rollo Marín qué cosas hace imposible esto.
¿No es posible hacerlo bien sin haber intentado teologizar nuestra vida cristiana? O sea, sin haber ordenado nuestros estudios teológicos a incrementar nuestra vida sobrenatural. Una vez, no tiene nada que ver, pero una vez leía las falencias en la formación de los niños en la escuela primaria. ¿Por qué el niñito en el aula, sentadito en su banquito, hace cuentas y aprueba los exámenes, y después cuando va al almacén no sabe calcular el vuelto que le tiene que dar el almacenero? ¿Por qué se da eso? ¿No? Se preguntaban los pedagogos, ¿no? ¿Por qué el niñito no sabe insertar su aprendizaje en su vida y no lo sabe hacer? ¿Por qué el seminarista, que ya sabe muy bien la distinción acto-potencia, materia-forma, sustancia-accidente, acto primero, acto segundo, ¿no? Y todas esas cosas ya lo sabían, hasta el primer año ya lo sabían, no tienen ni idea de cómo aplicarlo en la vida, y ante los problemas de la vida no se les ocurre ni remotamente usar esos conocimientos. Entonces, como que todo eso es una enseñanza que queda en el aula y se termina ahí. Es como un mundo paralelo. Muchas veces nuestro estudio es un mundo paralelo. ¿Sí? San Juan de la Cruz es un mundo paralelo. Cuando leo San Juan de la Cruz y todo perfecto, pero después salgo, tengo un problema y ni se me ocurre pensar en San Juan de la Cruz, pero ni remotamente. Entonces, ¿cómo hay que teologizar nuestra vida? Si uno no teologiza la propia vida, evidentemente no puede hacer esto, que es justamente poner la teología en mi plan de vida. Tampoco es posible hacerlo bien si al intentar estudiarla nos buscamos a nosotros mismos en lugar de buscar a Dios. Hay muchas maneras de buscarse a sí mismo en el estudio: obtener una nota brillante en los exámenes, destacar sobre los demás, prepararse para una futura cátedra. ¿Sí? Yo quiero ser formadora del estudiantado. Creo que anda a saber por qué. Bien, pero es perfectamente posible estudiar la teología en el plan de vida. Y las cosas que hay que hacer para que la teología se estudie en el plan de vida, que se haga vida, ¿no? Es perfectamente posible si los profesores, al enseñar la teología, lo hicieran poniendo toda su alma y todo su entusiasmo. Si enseñaran agradando y persuadiendo, si mostraran las derivaciones prácticas y pastorales de los principios teóricos y especulativos, si hicieran ver a los alumnos de qué manera la espiritualidad cristiana tiene que derivar y apoyarse de las grandes verdades dogmáticas para ser verdaderamente sólida y constructiva. ¿Sí? Porque eso también es otro problema. Estudio filosofía, estudio teología, estudio espiritualidad, y son tres saberes absolutamente independientes que no tienen nada que ver uno con el otro. Eso hace que pierdan, los que tienen que ser fundamentos pierdan interés, y los que tienen que ser fundados pierdan solidez. Y en tercer lugar, ¿cómo estudiar la teología en el plan de vida? Y entonces dos órdenes: uno el puramente psicológico y natural, y el otro es el sobrenatural.
En el orden puramente psicológico y natural hay que recordar principalmente lo siguiente. El estudiante es un consagrado. Debe pensar con todo su ser, con la cabeza y el corazón. Precisa darse con toda el alma para que la verdad se le dé también. En segundo lugar, la vocación intelectual implica una grave resolución. La vida de estudio impone profundas abnegaciones. Y yo les puedo asegurar que, y me parece que ustedes lo saben, la abnegación del estudio es terriblemente grande y profunda. Mucho más que la del trabajo físico. Vos podés estar cansada de trabajar en la huerta y hay que ponerle garra. Bueno, es más fácil, no sé por qué, es más fácil poner esa garra que cuando estás aburrido y no tenés ganas de estudiar. Qué garra que le tenés que poner cuando estás aburrido y no tenés ganas de estudiar, seguir estudiando. No sé por qué. Debe ser porque controlar la imaginación es más difícil que controlar nuestros miembros. Entonces, para trabajar es cuestión de pum, ¿sí? Vos lo que tenés que controlar es que el brazo haga ese movimiento. Y es difícil que el brazo se te vaya para cualquier lugar. No, vení para acá. Se te va. No, eso es medio raro. En cambio, la imaginación se te va. La tenés que correr por todos lados. Y mantenerla sujetada, qué difícil que es. Entonces, mucha abnegación. En tercer lugar, una vocación intelectual no se satisface con vagas lecturas y pequeños trabajos dispersos. Es cuestión de penetración y continuidad, de esfuerzo metódico y organizado. ¿Sí? Mi formación permanente, ¿cuál es su formación permanente, hermana? La cambió 20 veces en los últimos 4 meses. No tengo un plan, no tengo nada, ¿no? El genio es una larga paciencia, pero organizada e inteligente. Y eso de que el padre Fuentes nació así, ¿sí? Con todo eso ya en la cabeza, ¿no? El padre Fuentes no nació así, era un niñito normal, como cualquiera de ustedes, pero después el método. Yo he visto, por ejemplo, al padre Latancio terminar estudios y trabajos que él tenía propuesto terminar en el medio de un partido de Argentina en el Mundial. Sí, no lo había terminado, había que terminar. Pero está jugando Argentina. Había que terminar. Lo termino y después voy a ver el partido si me queda tiempo. ¿No? Entonces todo es tercer binario. No es segundo binario, sí, pero el partido de Argentina lo veo. No. Hay que estar dispuestos a que ese tesoro que encontraste, que era el partido de Argentina en el Mundial, romper con ese afecto, ¿sí? Y meterte a estudiar. Es así. En cuarto lugar, la pereza, la sensualidad, el orgullo, la envidia y los demás vicios son enemigos de la ciencia. Es necesario practicar las virtudes contrarias, aún en el orden puramente humano e intelectual. La rectitud moral y la paz de espíritu son absolutamente indispensables para obtener el máximo rendimiento intelectual. Recuerde el estudiante
En quinto lugar, dice Rollo Marín, recuerda el estudiante los sapientísimos consejos de Santo Tomás de Aquino a su discípulo Fray Juan sobre el modo de estudiar. Y estos consejos, ¿no?, que son los leo rápido, que ya lo hemos leído varias veces. No te lances de repente al mar, sino procura entrar en él por los riachuelos, o sea, pasa de lo fácil a lo difícil. Sé tardo en el hablar. Ama la pureza de la conciencia. No dejes de entregarte algún rato a la oración. Ama la soledad y el retiro. Sea afable con todos. Los consejos que da Santo Tomás para estudiar bien, ¿no? Sea afable con todos. Sea afable con todos. Huye sobre todo de la disipación. Fija en tu memoria todo lo bueno que oigas, sin atender a quien lo dice. Haz por entender todas las cosas que lees y oyes. Eso es muy importante. ¿Viste cuando vos vas leyendo un libro difícil y, este párrafo no lo entendí, mañana sigo? Como, otro párrafo no lo entendí, más sigo. Y como todos los párrafos se van enlazando y fundamentando los párrafos anteriores, cada vez son más los párrafos que no entendés, hasta que de repente no entendés nada del libro. ¿No le pasa? Leerlas. ¿Cuántas veces? 50 veces. Y 50 veces. ¿Cuál es el drama? Quinta pura. Leerlas 50 veces. Y varios días hasta entender. En el orden sobrenatural, y teniendo en cuenta que la teología es ciencia de Dios y su estudio, bueno, después sigue, la última me había olvidado. No trates de investigar lo que está por encima de tu alcance. Es el último consejo. Y en el orden sobrenatural, y teniendo en cuenta que la teología es la ciencia de Dios y su estudio ha de orientarse a la propia salvación y a la salvación de los demás, el religioso tendrá que hacer lo siguiente. Antes del estudio rectificará su intención de hacerlo exclusivamente por y para la gloria de Dios. Durante el estudio ha de hacerlo dignamente. Un estudio dignamente, para que el estudio sea agradable a Dios en presencia de los ángeles. Atentamente, poniendo los 5 sentidos en un trabajo intenso y constante. Devotamente, para que la frialdad de los conceptos se transforme por el amor en sed ardiente de Cristo. Y después del estudio debe entregarse a la oración. Bien, hasta acá Rollo Marín. Y como conclusión nuestra, las religiosas, incluso las contemplativas, deben estudiar. ¿Por qué? Porque el estudio es una fuente para conocer y amar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estudiar? Segundo, porque sirve para vencer tentaciones. En tercer lugar, porque sirve para no engañarse. Por ejemplo, ante la presencia de las noches. En cuarto lugar, porque sirve para aconsejar y para pedir consejos. Para aconsejar y para pedir consejos.
no solamente hay que saber para aconsejar, sino que hay que saber para pedir consejos. Padre, ¿puedo ser amigo de un chino? Sí, ¿qué tiene de malo? Ah, pero este chino es un asesino. Ah, no, bueno, entonces no. Pero en realidad está arrepentido de todo lo que hizo y ya cambió de vida. Ah, entonces sí. Vieron, así te consultan. Las consultas son así. Te hacen una pregunta. Cuando te hacen una pregunta, técnicamente, ¿no? Es en latín podemos decir simpliciter, pero hoy en día se usa, ¿no?, el simple case. Cuando te hacen una consulta, vos supones el caso simple, sin ninguna circunstancia que lo altere. Pero el que consulta tiene que saber cuáles son las circunstancias que alteran. ¿Puedo ser amigo de un chino? Sí. ¿Y si lo veo por la mañana también? Sí. ¿Y si lo veo por la tarde también? Sí. ¿No? Porque evidentemente son circunstancias que no alteran. Pero ¿y si es un asesino? ¿No? Entonces, esa es una otra circunstancia que sí altera. Entonces, la persona que consulta, pero fíjense, esto es muy importante, muy, pero muy, muy, muy importante. Porque si vos consultás mal, ¿sí? ¿Sabés cuántas veces le pregunté al padre abuela? Andás a ver cómo se lo preguntaste y cómo entendió el padre abuela lo que le estabas preguntando. Porque para preguntar, hay que preguntar bien, ¿no? Le pregunté al padre Fuente, ¿y qué entendió el padre Fuente? Le pregunté, entonces, y después también para saber expresar, ¿no? A mí me ha pasado con hermanas de otras congregaciones que no te saben expresar lo que tienen adentro. Y eso es falta de estudio, falta de formación. Entonces no las podés ayudar si no te saben decir lo que les pasa. No tienen vocabulario, no manejan ningún tipo de vocabulario. ¿Sí? Y así, entonces es muy importante el estudio. Bien.